Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julián Vadillo. De nuevo doy la bienvenida a la semana 2. El material de esta semana tiene que ver con instrucciones de control de flujo, entonces vamos a ver este primer segmento que tiene que ver con instrucciones condicionales. Antes que nada, repasemos un poco a qué se refiere el control de flujo. Entonces, el control de flujo se refiere a cómo se ejecuta un programa, ¿ok? Quiere decir al flujo de las instrucciones. Entonces, instrucciones. ¿Ok? Entonces, sencillamente tenemos una serie de instrucciones, ¿vale? Y el control de flujo me dice a qué instrucciones vamos. Recuerden que tenemos unas instrucciones condicionales que nos dicen de pronto, dependiendo de una condición, si ejecutamos una u otra instrucción. Y tenemos instrucciones cíclicas, ¿ok? Cíclicas quiere decir que un conjunto de instrucciones las ejecutamos varias veces, ¿ok? Entonces tenemos esas tres instrucciones. Dentro de las videoconferencias vamos a ver una parte de instrucciones condicionales, una parte de instrucciones cíclicas y en lugar de manejo de excepciones, el manejo de excepciones se los dejo para el material, pero en lugar del manejo de excepciones vamos a hacer un repaso, un resumen de la instrucción assert, ¿ok? Del manejo de aserciones. ¿Listo? Entonces, como siempre, les recomiendo que lleven notas de lo que vayamos haciendo. También les recomiendo que hayan leído el material antes y que detengan la presentación en cualquier momento que necesiten tomar apuntes o que necesitemos resolver ejercicios. Entonces, vamos a hablar de estructuras condicionales. ¿Ok? ¿Cuáles son las estructuras condicionales? Pues básicamente tenemos un programa. Entonces tenemos un conjunto de instrucciones y en algún momento vamos a necesitar decidir si ejecutamos unas instrucciones, es decir, se abren dos caminos, un camino 1, un camino 2. ¿Ok? Esto depende de una condición. ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Lo podemos hacer con diferentes instrucciones. Entonces, la instrucción más básica es el if, que recibe aquí adentro una condición. Ustedes ya la conocen. La segunda instrucción son los bloques if-else. Entonces recordemos, podemos tener un if seguido de diferentes else. Entonces un if, la condición, las instrucciones que vengan acá. Entonces podemos tener un else if y entonces otra condición. Las instrucciones que vengan acá, cerramos este bloque. Y así sucesivamente, y al final nos va a quedar un bloque else. ¿Ok? Ponemos las últimas instrucciones y cerramos. ¿Ok? Ustedes ya saben cómo funciona el if, el else if y el else. ¿Ok? Entonces, miremos una pregunta básica. Entonces, la pregunta dice cuál es la diferencia entre estas dos instrucciones. Entonces tómense su tiempo para ver cuál es la diferencia y si quieren detengan la grabación. Ok, yo continúo. Entonces habrán visto ustedes que la diferencia fundamental es que este bloque de instrucciones, el bloque de instrucciones de la izquierda, tiene la palabra else. ¿Ok? Mientras que este no la tiene. Mientras que el de la derecha no la tiene. Entonces, miremos a ver las opciones. Entonces dice, la primera compila, la segunda no. No es cierto, ambas compilan. El resultado de ambas es el mismo. No es cierto. No es cierto porque el flujo de la instrucción de la izquierda es diferente del flujo de la instrucción de la derecha. ¿Por qué? Al incluir la cláusula else, nosotros estamos diciendo que solamente se puede cumplir una de estas tres condiciones. Entonces se va a cumplir una de las tres condiciones, únicamente la primera que se cumpla. Entonces fíjense que comienza con n igual a 10. ¿Cuál es la primera condición que se cumple? La primera, pues 10 es mayor que 2. Entonces va a incrementar n en 10. ¿Listo? Entonces al final n queda en 20.
¿ok? Ahora miremos qué pasa con este. Este bloque, a pesar de que parezca que está anidado, a pesar de que parezca que están seguidos, en realidad los bloques son diferentes, están los if unos separados del otro. Entonces él va a entrar en todas las condiciones que se cumpla. Entonces fíjense que aquí entra por la primera, entonces n es mayor que 2, sí, porque es 10, entonces lo va a incrementar, entonces aquí va a quedar en 20. Después evalúa si n es mayor que 5, ahora n vale 20, entonces es mayor que 5, entonces ejecuta esta instrucción, queda en 30, y lo mismo pasa con la siguiente, entonces queda en 40. ¿Ok? Entonces el resultado de este es 40. Entonces la opción correcta es la D. La primera imprime 20, la segunda imprime 40. ¿Ok? Entonces espero que ese haya sido el resultado. Por supuesto pueden ir verificando en Eclipse o en NetBeans si lo que les estoy diciendo concuerda. Ok. Vamos a ver también la instrucción switch. ¿En qué casos usamos la instrucción switch? Bueno, la instrucción switch es muy útil. Aquí les mostré un ejemplo. Por ejemplo, cuando queremos evaluar talla. Cuando queremos evaluar una variable y esa variable tiene un conjunto reducido de posibilidades. ¿Ok? Por ejemplo, aquí voy a decir que la talla y voy a decir que las únicas posibilidades son talla 2, talla 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. ¿Ok? Y que las demás tallas yo no las conozco. Entonces voy a decir switch talla, entonces evalúo talla, ¿a qué caso es? Entonces puede ser que talla sea 2, puede ser que talla sea 4, puede ser que talla sea 6. En estos tres casos voy a ejecutar esta instrucción. Recordemos que cuando acabamos un caso debemos usar la instrucción break, ¿vale? Si no usamos esta instrucción break va a pasar lo que sucede y lo que a veces utilizamos para el switch, que es el waterfalling, lo que se llama en español la cascada. ¿Ok? Entonces, si supongan que yo quitara el break, entonces él imprimiría talla XS y después continuaría con el caso 8, caso 10, entonces llegaría a talla S hasta el siguiente break o hasta que se acabe la instrucción. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Listo, entonces miremos a ver qué pasaría si en este caso en que la talla es 16. Él va a buscar el caso 16, que es este. Imprime, esta es una talla L, ¿ok? Imprime esto. Y por último hace un break. ¿Qué quiere decir este break? Que salta hasta el final de la instrucción, ¿ok? Entonces, esto es lo que hace. ¿Qué pasa si yo pusiera alguna talla que no está aquí puesta? Digamos, pusiera la talla 20, ¿ok? Si pusiera la talla 20, entonces él busca uno de estos casos, no se parece a ninguno, entonces va a ir al caso default, ¿listo? Este caso default va a mostrar esta talla es desconocida y termina la instrucción. Entonces, varios aspectos a recordar para el uso del switch. Ustedes ya conocen el switch. Primero es el waterfalling, entonces yo puedo poner varios casos juntos, ¿listo? Y si no pongo break, él continúa, ¿ok? Entonces, continúa a menos que haya un break. Segundo, todos los casos de un switch deben ser constantes. Fíjense que aquí yo puse caso 2, ¿vale? Yo puedo poner podría poner caso n siempre y cuando n sea una constante, ¿ok? Entonces, no puedo poner caso talla, ¿vale? Porque talla en este caso es una variable, talla en esta instrucción es una variable. Entonces, importante que la etiqueta de los casos sea constante. Segundo, las etiquetas y las variables que se evalúan en los casos tienen que ser de tipos enteros. ¿Cuáles son los tipos enteros? Int, long, short y char. ¿Ok? Entonces, estos tipos enteros son los únicos que se pueden usar. Son tipos enteros o que sean convertidos a enteros. Por ejemplo, yo no podría hacer un switch si tengo una variable double, porque no funcionaría.
¿Listo? También funciona muy bien si usamos los enums. ¿Ok? En el material está descrito un poco cómo se usan los enums. Entonces, yo podría usar dentro de la etiqueta los nombres de los aspectos enumerados. Y una cosa más, el caso default no tiene que ser el último. En este caso, aquí pusimos el default de último. Es usual ponerlo de último porque pues siempre ponemos los casos que conocemos y el último es el caso que no conocemos. ¿Ok? Entonces, es una buena práctica ponerlo de último. Sin embargo, no tiene que ser de último. ¿Listo? Entonces, miremos un ejercicio más. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué imprime el siguiente programa? Entonces, tómense un minuto para responder. Ok, yo continúo. Entonces, las opciones son O, ON, ONE, EN, tiene un error de compilación o arroja un error de ejecución. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran detenidamente, tal vez a primera vista van a pensar que esto tiene un error de compilación porque estamos usando una variable char, pero recuerden que todas las char se pueden traducir a enteros, ¿ok? Se pueden interpretar como enteros. Entonces, el hecho de usar una variable char está perfectamente bien. De hecho, con los casos también estamos haciendo lo mismo. Usamos la comilla sencilla, entonces es un char válido. Entonces los casos están bien escritos. Fíjense que default está en el medio, ¿ok? Entonces no necesariamente puede ir al final. Esto también funciona. Listo. Entonces no vemos ningún error de compilación. Entonces miremos a ver qué pasa con el código. Viene acá, evalúa D y busca cuál de los casos es. Fíjense que no es ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque D tiene el valor A, o la letra A. Y ni en ninguno de los casos está la letra A. Entonces vamos a usar el caso default, ¿ok? El caso por defecto. Entonces vamos a continuar del caso por defecto hacia abajo. Entonces imprimimos la O. Después, fíjense que aquí no viene ninguna instrucción break, entonces continuaríamos. Imprime la N. Y por último hacemos un break, entonces aquí sí vamos al final. Entonces la respuesta es imprime O y N. ¿Vale? Es la respuesta B. Listo. Un ejercicio más. Entonces, ¿qué sucede en el siguiente caso? Ok, les voy a dejar un minuto para que lo respondan. Muy bien, continuemos. En este caso, fíjense que aquí vamos a usar una variable entera. Entonces comienza en 1. Entonces ustedes podrían pensar que va a llegar a 1 y entonces cae, del caso 1 comienza a evaluar hacia abajo, imprime la O no tiene break, entonces continuamos hacia abajo, imprime la N y ahí sí terminamos la instrucción, ¿vale? Sin embargo, ustedes no se fijaron que aquí en el default hay un punto y coma. Todos los casos deben estar etiquetados con 2 puntos, no con punto y coma, ¿ok? Entonces este punto y coma va a ser tenido en cuenta como un error de compilación. Entonces la respuesta es la F, ¿ok? Tengan en cuenta mucho cuando dentro de las opciones les pongan arroje un error de compilación, busquen si hay un error de compilación antes de decidir si se ejecuta o no. ¿Listo? Bueno, entonces una pregunta ya para finalizar de resumen. Quiero que anoten qué hay que tener en cuenta para seguir el control de flujo de un programa. ¿Ok? Entonces recordemos, tenemos instrucciones, podemos tomar decisiones, seguir un camino, seguir el otro camino o podemos tener instrucciones cíclicas. ¿Ok? Entonces, díganme qué es lo que hay que tener en cuenta para seguir el control de flujo de un programa. Ok, esto es todo por esta sección. Muchas gracias.